Buenas tardes, mi nombre es Mayra Torres. El día de hoy me encuentro con mi compañero Jesús Monsalvo, al cual le vamos a realizar una entrevista. Es muy importante resaltar que esta entrevista está basada sobre un tema en específico que es la ética de la liberación, la cual fue creada por Henry Dussel a mitad del siglo XX. Esta ética nació porque en ese entonces había una población en la sociedad que eran excluidos, que eran rechazados, que los discriminaban. Al presentarse esta problemática, Enrique crea esto con el fin de empoderar y generar autonomía en estas personas para que tuvieran voz y voto dentro de la sociedad y pudieran velar y pelear por sus derechos. Pues mi compañero Jesús Monsalvo hace parte de la comunidad LGTBI y pues es una comunidad que ha venido enfrentando bastantes discriminaciones dentro de la sociedad y por eso me interesé en conocer un poco más a fondo de ella. Bueno, compañero, me gustaría que se presentara y me contara un poco sobre su identidad y cómo te defines. Ok, mi nombre es Jesús Monsalvo, tengo 32 años, actualmente vivo en Uribia, soy docente de inglés, especialista en pedagogía y docencia y candidato a magíster en educación. Yo me considero como una persona homosexual, eso es parte de mi identidad de género desde los 16 años aproximadamente que me empecé a considerar así y eso es lo que soy, entre otras muchas cosas más. Bueno, me gustaría que me mencionaras esas barreras por las que has pasado dentro de la sociedad. Las principales barreras que yo he tenido son los prejuicios. Hay mucha gente que todavía uno cree, de pronto yo cuando empecé con esto, y uno en televisión se engaña creyendo que no, que ya la gente no tiene sus prejuicios, que no tiene ideas preconcebidas acerca de uno, pero eso es totalmente falso. La mayoría de la gente en realidad tiene mucha homofobia, tanto internalizada como externalizada. Eso se vuelve un desafío y un obstáculo a la hora de, por ejemplo, uno a veces aplicar o mostrar ciertas facetas de la vida de uno. Porque hay gente que cree que una persona en esta condición debe ser de una manera y no de otra. Y la manera como suelen creer esas personas que uno debe ser es lo que ellos consideran correcto. No se fijan en tanto en lo que la otra persona, o uno por lo menos en lo que uno considera que está bien o mal. Listo. ¿Cuáles han sido tus experiencias con las injusticias y la discriminación que has enfrentado? Pues mira que dentro de esta comunidad hay algo que se le llama la heteronormatividad. Una persona heteronormativa es aquella que se comporta como la sociedad suele querer que se comporte. Por ejemplo, una mujer heterosexual debería ser, según la sociedad, debería ser una mujer femenina. Debería comportarse, vestirse de rosado, maquillarse, hacer ciertas cosas porque es lo que se espera de ella. Cuando una mujer, por ejemplo, no sigue esos mismos patrones, no sigue esa misma heteronormatividad. Hay incluso mujeres heterosexuales que no son tan femeninas como la mayoría, que prefieren vestir, por ejemplo, con tenis, sin vestido, entonces ya empieza ese rechazo. Aún más, por ejemplo, cuando son mujeres homosexuales que se visten o se comportan de una manera masculina. Lo mismo pasa con los hombres. Yo, por ejemplo, yo soy un hombre heteronormado que yo sigo comportándome con cierta masculinidad, pero yo mismo he visto como a mis amistades, que son un poquito más dentro de la comunidad, llamamos que tienen plumas. Una persona con plumas es aquella que es femenina, que tiene ademanes. Entonces, cuando esa persona tiene plumas, tiene esos ademanes, las rechazan. No se dan, hay personas que ni siquiera se dan el gusto, porque es un gusto conocer a cierta otra persona, sino que de plano ya, o sea, no te quiero porque tú deberías comportarte como yo quiero que tú te comportes. Claro, y eso está mal porque están estigmatizando. Estigmatizando, O sea. claro. Entonces, ese es el tipo de barreras que uno a veces se suele enfrentar. Yo por lo menos voy a un lugar nuevo y yo no suelo comentar este tipo de, esta faceta, esta parte de mí, precisamente porque yo siento que podrían incluso sacarme del lugar y hay personas que pueden que tengan, yo llegue a un lugar y tengan influencia y pueden hacerme el trabajo más difícil por una cosa que yo no elegí, que yo no escogí, en la que yo no tuve ninguna influencia, sino que es lo que es.
Entonces, pues, esa es una de las barreras que he tenido. Ok. ¿Qué acciones crees que son necesarias para empoderar a las personas de esta comunidad? Para empezar, desde la misma educación, claro, yo como docente me he dado cuenta que los niños más chiquiticos, los más jovencitos de primaria, ellos no tienen esa mentalidad negativa hacia una idea, hacia la otra. Entonces, desde ahí es que se debería no, como dicen algunos, no ideologizar, no meter como si esto fuera un tema de, es que yo quiero que tú te vuelvas como yo. No, sino yo quiero que tú aprendas que eso, además de haber hombres heterosexuales, mujeres heterosexuales también, hay otro gran espectro sexual en la que tú podrías llegar a sentirte incluida o incluido, o en la que simplemente no, pero simplemente mostrar que existen esas cosas. Porque es que resulta que la persona, el que es, no va a dejar de ser porque tú le pegues, porque tú lo maltrates, porque tú le digas, eso no va a pasar. Hay gente que tiene esa, perdóname la expresión, esa ignorancia de creer que es que ya porque te le digo, porque lo reprima, eso no va a suceder. Entonces, pues, para empezar desde esa parte. Segundo, también siento que se deben tomar acciones, por ejemplo, en la parte de la social, por ejemplo, en las redes sociales, que a veces se ve demasiado homofobia. Ahora hay muchos influencers que entonces su público es ellos vestirse de mujer y tienen por ejemplo, un contenido que tú dirás, ay, que es gracioso, que es chistoso, pero no es gracioso y chistoso porque siguen reforzando esas identidades que es que el gay es el chismoso, el gay es el que está enfermo, el gay es el que es bochinchero, y son cosas que son falsas. La gente que está enferma o bochinchera o chismosa puede ser cualquier persona en la sociedad. Y tercero, siento que desde la misma televisión deberían tomarse, empoderar más, mostrar más este tipo de... No mostrarlo de una manera jocosa ni de una manera graciosa. Por ejemplo, en la televisión se muestra mucho a la comunidad, a los costeños, como los jocosos, como los mamadores de gallos, como los borrachos, como los chabacanes. Y claro, eso lo hay en la costa, pero además de eso hay más. Claro. Hay mucho más, somos gente trabajadora, en fin, o sea, hay más para mostrar, pero en la televisión se concentra en una cosa, lo mismo pasa con la comunidad LGBTIQ+, se concentran única y exclusivamente en ciertos rasgos que se tienen estereotipados sobre lo que uno es, y ya una pequeñísima parte cuando esto es una gran comunidad con gente muy valiosa que no se muestra ahí. Yo digo que esta comunidad ha crecido, porque ella antes estaba como más oculta, como que las personas, pero ahora mira que, bueno, aquí en el municipio de Maicao creo que hay un día específico, ¿cierto? Claro, por ejemplo, el mes de junio. Y hacen hasta caminatas y salen las personas a marchar, o sea, como en pro, como esa voz Sí. de su comunidad, del respeto que se merecen como seres humanos que son igual a todos los que estamos y que pues también merecen un respeto. Claro. Eh, Todo el mes de junio es el mes del orgullo gay, es decir, y también, discúlpame, me agrego algo sobre eso, hay gente que cree que no, que es orgullo en sí de ser gay. No, un orgullo ser gay. El orgullo es poder mostrarte y saber que a pesar que hay gente que literalmente golpean y matan y discriminan, tú así tienes el valor de mostrar esa parte de ti. En eso es que radica el orgullo. Y te voy a hacer una pequeña corrección. No es que ahora haya más, es que ahora con este tema de las redes sociales, de que hay un poquito más de aceptación, ya la gente no tiene tanto miedo de mostrar esa parte, porque yo estoy seguro que, no es que las estadísticas de gay, ¿no? Que antes ahora está de moda y no sé, no es que siempre ha habido lo mismo, pero ahora la gente siente más esa facilidad de poder mostrar y esa parte de ella. ok, bueno, y ya para finalizar, ¿qué cambios sociales consideras urgentes para avanzar hacia una mayor equidad? El entendimiento, escuchar, eso, la gente, no solamente en este tema de la homosexualidad o de la homofobia, debe ser ese cambio, se tiene que hacer un diálogo social para que se entienda, se escuche, desde de la religión, desde la ética, son muchos aspectos en los que todavía se tiene que abrir la puerta y simplemente escuchar, así como uno en su momento ha escuchado, uno como comunidad a otras partes, a uno lo debe ser escuchado, porque es que la igualdad es imparable. Claro, así es. Bueno, Jesús, esas eran pues las preguntas que yo tenía orientadas hacia ti. La verdad te agradezco de tu colaboración y que me hayas despejado dudas
que tenía acerca de toda esta comunidad y de todo este tema. Entonces, muchas gracias, Jesús, por tu intervención. Gracias a ti, Pati.